Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a la Fundación Atlas, institución ceñida en el país en la defensa de las ideas de la libertad, esta oportunidad de comunicarme a través de este medio con mucha gente. Tengo pocos minutos, quisiera hacer una breve síntesis de un tema que a todos los argentinos nos preocupa, que es la situación del país, por qué estamos en esta situación y, en fin, en la medida de lo posible, qué caminos hay que tomar para salir de esta preocupación que todos los argentinos tenemos. Como todos sabemos, Argentina fue un país grande, pero grande en serio. Después de la Constitución de 1853-60 de la Organización Nacional, todos sabemos que Argentina empezó a crecer y al amparo de esa Constitución, que básicamente una Constitución liberal, una Constitución que respetaba los derechos de los ciudadanos y los individuos, vino la inmigración y pasamos a ser un país número 2 o 3 en el mundo, cualquier parámetro que tomáramos en consideración. Parámetros culturales, parámetros económicos, teníamos más Producto Bruto por cápita que muchos países de Europa y que el mismo Estados Unidos, y evidentemente fuimos un país grande. Muchos o que no han leído historia, obviamente no se ha conocido eso, pero sí. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con la Argentina después? Porque ustedes saben que incluso la inmigración venía básicamente de los países de Europa hacia dos lugares, hacia los Estados Unidos y hacia la Argentina, porque eran países que le brindaban oportunidades. Y así Argentina creció. Y creció bien todo el fin del siglo XIX y hasta las primeras décadas, digamos, del siglo XX. Y más precisamente hasta el año 45, donde todavía estábamos en los primeros niveles. Ya a partir del 30 empezaron algunos problemas. Y quiero definir cuál ha sido el problema del principio de la decadencia de la Argentina. Argentina creció cuando los ciudadanos podían actuar con libertad, por supuesto bajo determinadas reglas. Y fue cayendo cuando el Estado empezó a intervenir en la vida económica del país y en la vida personal de la gente, ya violando la Constitución, ya violando esos principios y derechos y garantías que ella consagra, y empezaron a armarse los institutos así del Estado, las regulaciones, etcétera, etcétera. El golpe de gracia se lo da Perón en el año 45, cuando estatiza todo, toma un modelo semifascista que había tomado de Italia, estatiza todo, comunicaciones, transporte, energía, y regula todo, aparte de coartar libertades personales. Bueno, esa es la razón fundamental por la cual el país empezó a caer. Después de Perón no se hicieron cambios importantes, el Estado siguió presente regulando la vida de todos los argentinos. Hubo intentos interesantes en la época del doctor Frondizi y también en la época del doctor Menem, pero ahí quedó la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la intervención estatal, el enorme gasto público que Argentina siempre durante décadas ha tenido, que hacía que había que financiarlo, se lo financiaba con emisión monetaria, eso provocaba la inflación. La gran constante de estas décadas fue la inflación. Hoy Argentina es el segundo país del mundo que tiene inflación y no habría ninguna razón para eso, porque hay países incluso en la región que no la tienen. Ya no es problema la inflación, para los argentinos sí es un problema y grande. Entonces, ¿cómo hay que salir de esta situación? Y bueno, hay que volver un poco al sistema de la Constitución argentina, de la Organización Nacional, de aceptar la libertad en todos los órdenes y del respeto a los derechos individuales. Para eso hay que hacer reformas, porque hoy tenemos todo trabado justamente por la presencia del Estado. ¿Qué reformas hay que hacer? Reformas que apunten para que vengan inversiones al país, que es la clave, porque si hay desocupación y hay pobreza es porque no estamos produciendo, no estamos dando oportunidades de trabajo. Para dar oportunidades de trabajo tienen que venir inversiones al país. Y las inversiones al país no van a venir, y le pasó eso también al expresidente Macri, hasta que no produzca reformas de fondo. ¿Cuáles son esas reformas de fondo?
Y hay 4 o 5 que son fundamentales. Tenemos que hacer una reforma fiscal para equilibrar las cuentas del Estado, que pueda financiarse con los recursos genuinos. Tenemos que hacer una reforma laboral, tenemos que salir de ese sistema fascista y corporativo que hoy tenemos, dar libertad sindical para que se puedan constituir los sindicatos que se quiera, pero dentro de las reglas generales y no el tema de la personería gremial que da el monopolio de la representación a los sindicatos. Una reforma comercial, tenemos que integrar a Argentina al mundo. Hoy Argentina tiene una economía totalmente cerrada, esas regulaciones hay que abrirlas. Tenemos que hacer una reforma tributaria. Tenemos más de 120 impuestos en la República Argentina y las inversiones, lo primero que hacen cuando quieren venir es decir, a ver cómo es el sistema impositivo, cómo es el régimen laboral. No, en estas condiciones me conviene irme a otros países, me conviene irme a Chile, me conviene ir a Uruguay, y entonces nosotros nos vamos aislando del mundo. Entonces, hacia ahí hay que apuntar para salir de la decadencia en que nos encontramos hace décadas. La pregunta es, ¿el actual gobierno encarará estas reformas? Hay bastante pesimismo, porque primero que las ideas que tiene el actual gobierno son diferentes, no cree en el funcionamiento de la libertad, de los mercados, sí cree en que el Estado tiene que intervenir en todas las áreas, y entonces, en fin, habrá que esperar, pero tiene que llevar adelante un programa de reformas que por lo menos den cierta confianza a la inversión. Y ahí sí somos optimistas, porque Argentina potencialmente es un país que ofrece oportunidades. Hay sectores inmensos donde puede rápidamente responder con un crecimiento muy grande. Entonces, clave de todo esto es volver a como fuimos en el siglo XIX, a confiar en la libertad, a confiar en el esfuerzo y en el talento individual, en la propiedad privada fundamentalmente, y manejarnos dentro de reglas de juego que sean parejas para todos. Ese es el punto central para entender el proceso y cómo salir de la cadencia actual.